Chavalo, levanta la ropa de la silla que se metió el agua. Mamá, se metió el agua, se está llevando todo, hasta mi colchoneta nueva. A doña Juana se le llevó hasta los trastos. ¡Qué chanchada! La casa parece un río. ¡Qué horrible! Más miseria. ¡Y qué tufo! Las fuertes correntadas de agua provocan inundaciones y contaminación que perjudican nuestra economía, nuestra salud y tranquilidad. La basura acumulada en cunetas, cauces, desagües tapan el paso de las aguas de lluvia, provocando inundaciones y contaminación. No tapemos el paso del agua de lluvia. Pongamos la basura en su lugar. Cuidemos los ríos y nuestra ciudad. Cada acción cuenta. Cuidemos nuestra salud y la del planeta. Que nos limite. Y aunque a veces estemos tristes, como molenillo en vaso de tiste, le damos vuelta a ese mal chagüite. Toca esta campana, chavalo, chavala. Baila a tu manera, abuelo, abuela. Que baile la suegra también con la nuera. Esta radio es muy buena para la sordera. ¿Cómo dice? A tocar esa campana, por cada compás se lo gana, que espanta el mal cuando nos canta. Conéctate a esta voz cada mañana. Tilintilán, 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 ya rise. Conéctate a esta voz cada mañana. Radio Estéreo Voz te presenta Rompamos el silencio. un programa para hablar, denunciar, informar de nuestros derechos y construir justicia. Un programa donde tu voz resuena. Rompamos el silencio. Voy llegando a mi pueblo y vengo llorando, porque yo sé muy bien lo que está pasando. Es que hablar de violencia de los hijos e hijas hacia las madres es un tema bien susceptible, ¿verdad? Aquí nosotras reflexionando para esta mañana de martes en Rompamos el Silencio, pues no es fácil. No es fácil porque es un tema que también llegamos a la conclusión de que es un tema que casi no se habla. Se habla de la violencia del hombre hacia la mujer, de otros tipos de violencia física, psicológica, económica, y no es que esto no lo tienen los hijos e hijas hacia las madres, sí, también existen estos tipos de violencia, pero este tipo de violencia lo estamos hablando o lo vamos a hablar desde este filio parental, es decir, de los hijos e hijas hacia las madres, aquí en Rompamos el Silencio. Así es que de eso en media hora con ustedes. Buenos días. Buenos días. Sí, es que este tipo de violencia es como este tipo de violencia silenciosa, ¿verdad? Como muchos tipos de violencia que son silenciosas, que eso se viven solo dentro de la casa, que se callan, que no se denuncian, de las que no se hablan, que no se dice nada. Y es este tipo de violencia, las que sufren las madres por parte de sus hijos. Rara vez por parte de las hijas, pero se da más de hijos hacia las madres y también se da de hijos hacia padres, pero también no es tan común. Por lo general, por lo general las madres sufren este tipo de violencia sola. El padre siempre casi está, o sea, no es el único que lo sufre, siempre donde hay un padre que sufre violencia, por lo general la principal víctima de violencia de este tipo es la madre. Y es un tipo pues de violencia muchas veces no se habla, no se dice, no se denuncia, sobre todo es la no denuncia. Y es el cuarto delito más cometido por menores de edad en la actualidad, pero no solamente por menores de edad. Por lo general, también los hijos mayores de edad, estos que ya, ¿verdad?, se hicieron mayores, van creciendo y van, y van creciendo y van siempre con estas actitudes machistas hacia las madres y sobre todo, ¿verdad?, porque por lo general este pensamiento es que tienen muchos hijos y es que piensan que las madres de por vida están para aguantarlos, están para sufrir por ellos, están para dar la vida por ellos y con esto, ¿verdad? También muchas veces las madres también fomentamos esta maternidad sacrificada, esta maternidad que de toda la vida tiene que ser como una cruz, porque también ya hemos escuchado muchas estos comentarios que hacen las madres que dicen es mi cruz y tengo que llevarla, es mi hijo, yo lo parí, tengo que aguantarlo.
queremos hablar sobre eso, ¿verdad? Porque es esta violencia de que no, muchas veces, sobre todo a las madres les cuesta, y les cuesta por estas mismas frases que dicen, que repiten cada día, es mi hijo y me lo tengo que aguantar, entonces cuesta denunciar, cuesta hablar, sobre todo porque hay temor o sea, aparte de que estás viviendo violencia, hay temor de dañar la imagen de tu hijo o causar un daño o que hay una denuncia. ¿Por qué? Porque es mi hijo y a los hijos hay que protegerlos. Entonces, son de estas cosas que queremos hablar hoy y estas ideas también que tenemos que irnos quitando. Se invisibiliza muchísimo por todo este conjunto de conductas, de acciones, de que tienen muchos hijos ella, y sí, claro está que en su mayoría son los hijos varones, pero las hijas mujeres también, no es que están ausentes en estos problemas. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con un montón de carencias. Esto surge a través de muchas carencias que hay de de diferencias, de conductas que definen plenamente a esta forma, a esta vida que llevan de violencia muchas familias. Es este tema, por eso nosotras decimos de que, haciendo aquí la reflexión, que es un tema que no se toca, es un tema que cuesta. ¿Por qué? Porque hay que tapar estas conductas, hay que tapar estas acciones, hay que justificar, no hay que decir nada. Y también nosotras reflexionábamos esto de que sí se habla bastante, bastante, y hablamos y se ve y se da, y todavía justificándolo también de la violencia entre las parejas. Es que ahí no, porque ahí es privado, es un asunto privado, pero es como más permitido. No es como más permitido, sino de que ya dentro de esto también de este conjunto de conductas y acciones, también que se ha normalizado. Pero esto que tiene que ver, ¿por qué? ¿Por qué decíamos de las carencias? Porque es un problema que no es nuevo, es un problema que ya es viejo. Vos decías perfectamente que es el cuarto delito, y que no está, que muchas veces no se considera jurídico esto, es un tipo de violencia que hay hacia la mujer, porque sí, tenemos la ley 779 considerado de que sí, la violencia tipificada entre un hombre y un hombre hacia una mujer. Pero este tipo de violencia sí está, pero es como más suave, que no se habla, que no se denuncia, que no hay que tocarlo, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces son estas cosas que más bien se tapan. ¿Por qué? Por todo este montón de cosas que vos decías. Una, es mi cruz, te aguanto a vos y no voy a aguantar a mi hijo. Has hecho tantas cantidades vos, tantos errores vos como el papá, y no voy a aguantar a mi hijo. Entonces, ese pleito que tiene que ver muchísimo con, ¿por qué decimos carencia? Porque tiene que ver con violencia física, económica, psicológica del hombre muchas veces hacia la mujer. Y estos niños, estas niñas van creciendo con esto, con esta mirada, y van viendo al papá cómo maltrata a la mamá. Va viendo también cómo la mamá justifica, cómo hay estas referencias y estas palabras de que te aguanto a vos y ahora no voy a aguantar a mi hijo. O sea, que el hijo comete cualquier delito, va a robar, le llegan a decir, y está justificado. Así que es una cadena que es muy habitual, más habitual de lo que parece y del que no se habla en muchas casas. Sí, y es que este tipo de violencia, también no solo la sufren las madres, también por lo general, y esto van también es las hermanas, las hermanas, las mujeres, cuando hay también en la familia otras mujeres también sufren este tipo de violencia, las abuelas. Hemos tenido casos, hemos tenido situaciones de mujeres denunciando todo este tipo de violencia, porque al igual que al igual que la violencia que, ¿verdad? De como cualquier otro hombre, también la violencia que se recibe de las madres de los hijos también es el maltrato físico. Hay estos que te escupen, te empujan, golpean, pegan patadas, dan mordiscos, te lanzan objetos, te pegan puñetazos en las puertas o en las paredes, y todas estas formas son de maltrato físico. Está también el maltrato psicológico, la intimidación, los gritos, las amenazas, los insultos, las humillaciones, los gestos amenazantes, y
también huir de la casa, como a veces también te amenazan con irse de la casa, te amenazan hasta con suicidio, mucho pasa esto. Entonces, toda esta forma es un maltrato psicológico, es manipulación. Dañan objetos también, estas cosas por los padres te pueden aventar un televisor, te pueden dañar cualquier cosa. Entonces, claro que todo esto es maltrato psicológico. El maltrato también económico. Esto que vos decías, que también hay muchos hijos que también, y siendo menores de edad, se meten en todo lo que es la droga, el alcohol, y también roban dinero a sus mamás, las pertenencias. El otro día, ¿verdad? Hablando con una mujer que me buscó, me decía, estuve enferma 15 días y el bidón de aceite que yo compro para el mes se me desapareció. Y lo busqué y claro, ya me lo había agarrado mi hijo, me lo había vendido. ¿Y qué tengo que hacer? Me decía ella, aguantármelo. Entonces, ¿verdad? Son todas estas cosas que no es verdad que tenemos que aguantarlas. Te meten muchas veces en deudas, te meten en deudas, se van a los lugares, porque es otra cosa de los comentarios, ¿verdad? Que hablando con una de las mujeres también nos decía, se fue a la venta y me dejó enjaranada en tanto. O esto también de las manipulaciones, que amenazan con irse con, qué sé yo, con su abuela, su papá, con otras personas, a cambio es que él bueno, en uno de los casos, ¿verdad? Que recibimos, justamente por eso estamos tocando este tema, porque en esta semana recibimos así como mujeres pues que nos comentaban situaciones de esta violencia que reciben de parte de los hijos. Una de ellas nos decía, me amenaza que se va a ir de la casa porque su papá y su abuela le van a comprar un teléfono. Me dijo que se va a ir, entonces, y como yo lo reaccioné, lo regañé, lo aconsejé, entonces él está malcriado, él está que me avienta todo en la casa, está que patea, que golpeó a su hermana menor, y entonces todas estas situaciones de manipulación. Entonces, si no me das lo que quiero, entonces me vas a aguantar mi mal carácter, mis patadas, mi todo esto. Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, porque también es ponerles un alto a los hijos, porque al igual que cuando mi compañero de vida me da este tipo de violencia y lo denuncio, igual, si estoy recibiendo este tipo de violencia, aunque sea mi hijo, tengo que denunciarlo, tengo que poner un alto. Y si en este caso, ¿verdad?, son menores de edad, pues hay otras instituciones de las que vamos a hablar, donde también hay otras situaciones que se pueden hacer. Hay otras formas también de parar todo este tipo de violencia también. Tenemos un comentario, nos dicen, buenos días, compas, muy buen tema. Los juegos de video son un tema duro. He visto niños con arrebatos de rabia cuando se les dosifica. Otro tema duro son las amistades de los hijos, de las hijas. Es verdad, nos escriben, gracias por su comentario, nos escribe Gaby Vaca, y es que es verdad. Este entorno, ¿verdad?, en el que van creciendo los hijos, y ahora sobre todo con esto de los videojuegos, ahora con todo esto de la tecnología, claro que hay mucha agresividad de los hijos hacia la madre, sobre todo, y esto también de querer adquirir los juegos, de querer comprar cada vez más la tecnología, claro que está aumentando este nivel de agresividad de los hijos. Muchas veces cuesta reconocer al hijo que maltrata, ¿verdad? El padre, el hijo o la hija hacia la mamá o hacia el papá. A veces se ve, pero no se quiere reconocer, que es la realidad. Muchos expertos dicen que esto se asocia con trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Grave, familias desestructuradas, maltratos infantiles, problemas con la droga, violencia de género, que ya decíamos, que tiene que ver muchísimo. Esto es un arrastre, esta es una cadena que al final, ya llegando a los 14, 13, 12 años, es donde se van desenvolviendo. Y muchas veces el cariño, que hay una trampa en esto, que muchos padres que hemos visto o madres, con bromas, pues hasta lo ven con ternura, estas cosas de que te pega un manotazo y no reaccionas como madre o como padre, no reaccionas porque lo vas justificando y lo ves desde el cariño, desde la ternura, desde la permisividad. Es que está chiquito, es que él es así. Entonces, ojo con esto, porque son indicadores que realmente vas a tener consecuencias graves más adelante. Pero es que está menor de edad.
una de las preguntas que puede hacerse en este tipo de problemas que tenés muchas veces en tus casas, ¿qué hacer con estos tipos de conductas? Porque me ponen en riesgo también y ponen en riesgo a la integridad de la familia, de vos como madre, porque, y mencionamos siempre a las madres porque son las que siempre se quedan con el gran paquete. Se quedan con el paquete y pasa eso, de que el padre está ausente o está trabajando y quien se encarga de la educación, porque los papás van diciendo, encárgate vos del chavalo. Yo sabes que estoy trabajando y tengo que ir a trabajar y vos te quedas. Entonces, aparte de eso, de que estás educando, entre comillas, mal, se te culpa. Entonces, tenemos un comentario. Así es, nos escribe Gaby Vaca, nos dice generalmente es la madre quien lidia con los problemas. Esa es otra muestra cómo la ausencia paterna y el machismo son detonantes. Es lo que estaba justamente comentando, que quien asume la responsabilidad materna y quien asume también cuando hay un padre ausente somos las mujeres. En su mayoría son las mujeres las que asumen este rol de madre. Por lo general también son las que sufren más por parte de este tipo de hijos. Y esto tiene que ver también, todo este tipo de violencia tiene que ver con este tipo de patrón de machismo, que es porque son patrones que se van repitiendo los hijos. ¿Por qué? Porque se les va educando justamente, no sé si vos has visto esto que se repite mucho también en las casas, es que el rey de la casa, y es que al niño varón desde pequeño así se le trata, como el rey de la casa, como el que tiene la preferencia, como el donde lo ubico en la mesa, es justamente lo que hablábamos hace rato, donde lo sienta, qué lugar, Ocupa en la casa también. Ajá, qué lugar le vamos ocupando, y es como el que hay que atenderlo, el que hay que cuidarlo, hay que hacer esto, justamente lo que decíamos, ¿verdad? El rey de la casa, y con estos tipos de actitudes, de acciones, y los comentarios, estamos reforzando toda esta actitud machista en los niños, en las niñas, y a las niñas educándolas muchas veces a obedecer y a verlos así, como que son esto, el rey de la casa, y mientras tanto hay que callar, hay que aguantar, y ahí es donde se empiezan a repetir estos patrones machistas desde muy pequeños. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Qué raro que no te he visto fumar. Te felicito, mamá. Buena decisión. Así es, hija. Lo dejé porque me di cuenta que el cigarrillo me está afectando mi salud y a quienes están cerca, y también al planeta. Fumar perjudica tu salud y también la del planeta. ¿Sabías que las colillas o filtro de un cigarro son difíciles de desintegrarse y son contaminantes en el agua? Una colilla puede tardar hasta 12 años en desintegrarse, contaminar 10 litros de agua marina y 50 litros de agua dulce. Cada acción cuenta. Cuidemos nuestra salud y la del planeta. A veces nos encontramos, bueno, muchas madres y padres que tienen este tipo de problema desde su casa, ya también desde la reflexión con estos comentarios que nos llegan, que sí es real, pero ¿qué puedo hacer? ¿Será que puedo denunciar? Claro que puede denunciar. Si usted tiene este tipo de conductas con un hijo o con una hija, y solo detenernos un poquito con la hija, ¿qué es lo que pasa? En muchas hijas que están metidas en droga, una droga inquitable y que difícilmente que la puedan dejar porque tienen una dependencia gravísima. Entonces, vienen los embarazos no deseados, producto muchas veces de violaciones. ¿Y a quién le llevan al muchachito o la muchachita? Se lo llevan a su mamá. Entonces, es esta cadena de carga emocional, económica, porque tampoco es que los niños van a vivir, la niñez va a vivir de aire, ¿verdad? Son estas cosas que también se van arrastrando. Entonces, si tienes este tipo de conducta que te das cuenta que te está poniendo en riesgo, que vas a sufrir, o tu familia y estás en peligro, hay que buscar ayuda. Ir a la policía incluso y poner la denuncia, pero es que es menor de edad, totalmente lo puede hacer, porque es cierto que no son responsables penalmente,
los chavalos menores de 14 años, no son responsables, pero hay una instancia que sabemos que es el Ministerio de la Familia. El Ministerio de la Familia hará referencia a las autoridades judiciales y ya estos se encargarán de qué hacer. ¿Por qué? Hay centros también de rehabilitación que muchas veces esto ya nos lleva a otra situación, porque estos centros tampoco es que son gratis, hay que pagar en mucho. Entonces también poder decir que sacarlo de la casa porque ya no aguantás. Con el hecho de esto que decías vos, del aceite, no puedes comprar la comida del mes y va desapareciendo la comida. ¿Pero por qué? Porque el hijo o la hija le están robando, y puede ser que están robando para comprar droga, para comprar la marihuana, la hija igual, el hijo, y esto hablándolo de lo económico, pero ya decías también vos del maltrato físico que hacen hacia las mamás, las escupen, lo decía bien, esto de pegar en las paredes, que esto es muy simbólico. Una persona, un chavalo a esa edad de 14, 12, 13 años, que pega un puñetazo en la pared, simbólicamente te está diciendo que te lo va a dar a vos, te lo va a dar al papá, se lo va a dar a la hermana, a la abuela. ¿Cuántos casos de parricidio no hemos visto? Que muchos hijos matan a la mamá, matan a la hermana. Recientemente vimos también un caso en las noticias de la hermana, del hermano que mató a la hermana. Estos casos tiene que algo pasa en la familia, algo está viviendo en la casa, porque no son así, solo el hecho de que, mira, el perro mordió al niño, avisar, es terrible esto, porque se puede hablar también. ¿Te imaginas el grado de intolerancia, el grado de violencia? Porque esto también, el reflejo de la violencia, tiene que ver muchísimo con los gestos. A veces no gritas, pero tu cara dice muchísimo. Tu cara puede llevar una cara de que estás transmitiendo odio, estás transmitiendo que me caes mal, que yo no te aguanto, que no te tolero. ¿Por qué? Porque está todo este tipo de violencia de que se ejercen en las casas y que muchas veces no se habla. Así es que el hecho de que sean menores de edad no significa que no pueden ser juzgados, que no se puede buscar ayuda. Ya volvemos a mencionar tal Ministerio de la Familia, que es competente para esto, y buscar ayuda de otras maneras, porque hay que buscar posibles soluciones, ¿verdad? Y te imaginas a los 14 ya llegando a mayor de edad, un hombre ya con hijos e hijas, esposa, mujeres, esto va a ser un agresor a largo plazo. Así es que son todas estas cosas, el no querer reconocer estas conductas, el ir justificando, el invisibilizar, el no hablar del tema, el no buscar ayuda, esto más bien va a agudizar el problema, puede terminar en tragedia. Y ya, aunque mencionemos las causas, ¿cuáles son? Todas estas causas vienen desde atrás, vienen desde el convivir de la casa, vienen desde toda esta violencia de género que sufren muchísimas mujeres en el hogar, y otras pues que mujeres que están criando a sus hijos e hijas solas, están ausentes los padres. Y todo este tipo de violencia también sobre todo en la salud emocional, mental de la mujer, cómo afecta, que también son otras, esto que tiene que ver también con la violencia psicológica, porque sobre todo muchas mujeres con su pérdida de salud mental, su calidad de vida también. Hablando pues con una de estas mujeres de las que nos comentaba una su situación, ¿verdad? Ya en otros, me decía, estuve una semana hospitalizada. Siento, dice o sea, moralmente, físicamente, todo esto me afecta, que se me subió el azúcar, que la presión, y todas estas cosas tienen que ver mucho con lo que se calla, con lo que se va guardando, con lo que se tiene ahí adentro y no se habla, no se saca, por ese mismo temor también. Entonces, también ver cómo nos perjudica nuestra salud mental. Cómo estas actitudes y este tipo de violencia, que aunque no lleven que ella dice, pues no hay golpe, pero está toda esa violencia económica, toda esa violencia emocional. ¿Cómo te puede, o sea, si está este tipo de violencia que sí, de alguna u otra manera te van matando de poco a poco? Esta mujer una semana hospitalizada por todo este tipo de violencia que recibe por su hijo, es una cuestión grave. Tenemos que ver qué está pasando. Claro que yo tengo que poner un alto, tenemos que aprender a decir que no a los hijos, porque esa es una de las cosas también que cuesta, decir no, ponerle alto a los hijos.
Tenemos un comentario que nos dicen, hay desconfianza en denunciar en este contexto. Siento muchas emociones, mi vecina maltrata a su hijo, guardo silencio para no tener problemas, es triste, los dos están presentes. Sí, es que también está la violencia que se ejerce a, a los hijos también, a las hijas, porque muchas veces, ¿verdad? No solamente es esta violencia que recibimos del hijo hacia la madre, sino también hay padres maltratadores y también es este tipo también de violencia que se calla por la misma situación, el mismo contexto del país, el temor, la desconfianza de que no haya justicia. Y esto tiene que ver también, ¿verdad? Sí, entramos también nosotras en sentir muchas emociones porque también sabemos de esto, como decía el mensaje de la vecina. Sé que la vecina, nosotras cuando estábamos allí allí estábamos en el colectivo de mujeres, también oíamos cómo madres agreden a sus niñas, niños en los gritos. Dice, ¿qué opinan del Código de la Niñez en el caso de menores de edad que cometen actos delictivos? Ya decíamos anteriormente de que sí, no son sujetos penalmente, pero sí hay formas. Hay formas, en este caso, pues competente el Ministerio de la Familia. Hay centros de rehabilitación que también comprende muchas veces lo económico, porque hay que pagar y otros pues que el Estado tendría que asumir. Y eso también es el otro problema que agregamos a esto de las atenciones, ¿verdad? A nivel de policía. ¿Por qué? Porque muchas madres también no quieren denunciar a su hijo y esa es una gran traba y eso para cualquier proceso de investigación, porque estamos hablando de mi hijo, de tu hija, de eso estamos hablando. Entonces, la cuestión no es tan fácil, pero sí, nosotras hemos encontrado algunas salidas. Hay que buscar ayuda principalmente ante este problema porque sí es muchos casos que existen en hogares nicaragüenses, Matagalpa, barrio, al centro de la ciudad, podemos decir, ahí oíamos y leíamos los mensajes de que sí son conocedoras de la vecina, del vecino, cómo maltrata a su hijo, y las emociones son fuertes. No es fácil hablar también de este problema, pero sí hay que buscar ayuda. Hay que saber decir no cuando un hijo o una hija te habla feo, te dice cosas como, dame la comida, con aquella autoridad. Vos tenés que pararlo. Aquí la figura materna, sos vos la figura representativa, porque aparte que te toca todo, tenés que también darte a respetar. No estar justificando y no dejar de pasar, no dejar pasar por alto estas conductas muchísimas veces que tienen. Los hijos y las hijas, otro comentario tenemos, aprenden a pegar de su madre y padre. Así es que así es, ya lo decíamos, totalmente de acuerdo con todos estos mensajes que nos han llegado. Ellos están aprendiendo y aprendieron de el núcleo familiar, en este caso es el papá, la mamá. Él miró todo esto, por eso es así. En una familia, en un hogar, si vos ves que hay gritos, ni dudes que no hay violencia, ni lo dudes. Así es que no tolerar estas faltas de respeto de tus hijos, de tu hija, por mucho, no estamos dudando que no los querés, no estamos dudando, pero hay un momento de que vos ya no vas a poder. Si te encontrás con estas situaciones, no vas a poder sostener esto y vas a tener que buscar ayuda, porque también no estamos diciendo de que con esto desaparecerlo, hacerle algo, no, es buscar ayuda sobre todo. Y tenés que estar consciente de que si tu hijo ha cometido un delito por menor de edad, hay centros, ya lo decíamos anteriormente, el Código de la Niñez lo establece bien, hay centros de rehabilitación, el Estado tendrá que asumir esto y la madre tiene que sentirse amparada, sobre todo, tu familia, tienen que apoyarse entre todos y sentir que tenés un apoyo y que tenés esa mano que te va a acompañar al menos, que no estás sola también, ¿verdad? Por eso es urgente buscar la ayuda porque no es fácil también para una madre. Tenemos comentarios, nos dicen, aquí en el vecindario hay chavalos de 16 años que usan niños para robar fruta, leña, gallina. Tenemos otros que nos dicen, creo que la promoción de indultos que se hacen más famosos para estos días que se celebran a las madres solo son prolongar o volver a llevar a la casa la violencia y el sufrimiento, nos escribe Tony. Así es, y es que este tema, ¿verdad? Podríamos
pasar hablándolo, y este tema de violencia son tantas cosas, es increíble también cómo se utilizan a los menores de edad para cometer diferentes delitos, y es que sobre todo esto, ¿verdad? Sobre todo en la delincuencia común se están utilizando mucho, y es porque, bueno, aunque está el código de la adolescencia y todo eso, no es real, o sea, muchas veces no se aplica como es, y sobre todo porque tampoco se denuncia. Entonces, a veces estamos así como manos arriba. Entonces, ¿verdad? Lo importante también es aquí cómo equilibramos esto, la educación desde la casa. El enseñar a los hijos también a lo que decíamos ya, ¿verdad? Que hemos mencionado, es a no repetir estos patrones de violencia, estos patrones de machistas, que muchas veces te van aprendiendo. Entonces, también cómo equilibrar el afecto, la comunicación y la disciplina en los hijos, en las hijas, y a poner límites. Esto, ¿verdad? Cuando son menores de edad, y cuando son ya hijos adultos, pues las madres, en este caso, ¿verdad? Que es la que más nos cuesta soltar a los hijos, es también como decirle, bueno, hijo, usted ya es mayor de edad, usted ya está grande, pues busque para dónde agarrar, para dónde irse, que es otra de las cosas que a las madres les cuesta también, es esto, soltar a los hijos. O muchas veces esto, pues en decirles, tienes que irte de la casa, desocupar la casa, que cuesta, pero que aunque si nos cuesta cuando son pequeños, ya adultos, también hay que ponerles límites, y hay que hacerles ver que tienen que hacerse responsables también de sus propias vidas y asumirse ellos. Nosotras agradecer muchísimo por sus comentarios, que son muy abonadores a estos tipos de temas que muchas veces nosotras los podemos tener enumerados allí para hablar, ¿verdad? Pero son temas que son bastante escondidos, que lo sabemos, que lo oímos, pero cuesta hablarlo. Tenemos el último comentario que dice, hola, yo he sido testigo cómo muchos adolescentes y hijos mayores maltratan a su mamá, así, con exigencia de que por qué compran comida. La comida creen que los pobres ancianos son las criadas. Allá la ves cocinando, haciendo mandado y todo, no hay consideración, se ha perdido el respeto. Un comentario que nos llega también de WhatsApp. Y muchísimo, es que es real, no podemos, ya decía vos, es largo este tema, ¿por qué? Porque aquí te lleva a, la pregunta es esa, si puedo denunciar a mi hijo mío. Claro, perfectamente lo puedes denunciar, y sobre todo si es mayor de edad, perfectamente, ya una persona mayor de edad es responsable de su acto, ya tu mamá y tu papá ni deberían de andar acompañándote. Te va a llevar el vaso de agua, la comida, ¿verdad? Pero tenemos otro último, hay que poner a los papás a chinear más y colaborar para que les cueste también. En efecto, es tan real que por eso siempre estamos mencionando la ausencia, y no es que no hay padres muy responsables, claro que sí, que van a la par de la mamá de su hijo, que a la par de su compañera, de su esposa, de su mujer, van con esto acompañando, y también ¿por qué no podría ser? Claro que sí, si la responsabilidad de dos, no solo de la mamá. Muchísimas gracias nuevamente por sus comentarios, que también hacen muy fructíferos estos tipos de temas también para llevarlos hasta sus hogares. Esta es la realidad de nuestros países. Hemos presentado Rompamos el silencio, un programa de denuncia, de lucha por la justicia. Escúchanos y unite a nosotras todos los martes a las 8 de la mañana en Radio Estéreo Voz. Rompamos el silencio, donde tu voz resuena. Latinoamérica.